Buenas noches, miércoles 2 de junio del segundo año de la pandemia. Estamos en la asignatura Psicoadicciones, optativa de la carrera de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy nos toca hablar sobre la temática de la cocaína y para eso vamos a guiarnos con el PowerPoint orientativo para que sepamos siempre que venimos haciendo lo mismo con todas las sustancias, conociendo más o menos los mismos factores. En el caso de la cocaína, entonces vamos con la sustancia, con el compuesto activo, cómo se absorbe, cómo se elimina, las áreas y neurotransmisores implicados en el sistema nervioso central, los sistemas y órganos afectados y los síntomas agudos. Los que tuvieron la oportunidad de leer el material que está puesto, hay dos materiales, ¿sí? Hay un material que es del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos, y hay un material que es de una sociedad de psiquiatras de México, un artículo un poco más académico. Un poco lo que quiero marcar es esto. Primero, la página esta me costó encontrarla de vuelta porque hace 2 años esto estaba en la NIH, en el Instituto Nacional de Salud. Ahora está en el Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Yo no sé si es que hace 2 años no existía el Instituto Nacional de Abuso de Drogas o simplemente hubo un traslado. Pero en principio ya marca, digamos, como una realineación en cuanto a la temática, por lo menos desde el abordaje estatal en Estados Unidos. Dos, si bien la página que yo les ofrezco, ustedes los que pudieron leerla van a ver que es como muy transitable, una información medio hasta superficial, está como orientada hacia el público general. Lo que se espera es que la gente, digamos, cualquier persona que ingrese a leer algo o que quiera interesarse en algo del tema de cocaína pueda ingresar a esa página y leer. Por otro lado, el artículo mexicano tiene la intención de ser más profundo y más académico, pero cuando uno lee uno y el otro, lo que se van dando cuenta es que en realidad no hay tanta diferencia entre la profundización en que se logra en uno y otro artículo, por más que uno sea de divulgación y el otro sea un artículo científico. Entonces, a primera instancia, lo que vamos notando es que la información, si bien puede ser muy abundante si uno se dedica a recolectar, en primera instancia no es tan abundante como uno creyera, ¿sí? Ese es en primer término con respecto al tema de cocaína. En segunda parte, a pesar que cuando uno habla de cocaína o se plantea la posibilidad de, como lo hicimos en esta asignatura, de ir viendo las distintas sustancias, cuando vamos a hablar de cocaína uno espera un material más voluminoso, una cantidad de material más importante y más complejo. Sin embargo, se van a dar cuenta que no es mucho más complejo que los otros tópicos que hemos abarcado. No es más complejo leer esto que leer marihuana, y por supuesto sobre alcohol hay mucho más escrito y hay mucha más información con más detalles, ¿no? Porque incluso está como más estudiado los distintos impactos en las distintas partes del cuerpo. Entonces, más allá de que sea un tema que a priori suena como más pesado y más complejo, a nivel teórico no parece serlo tanto. Sí es evidentemente un problema sanitario y social de enorme seriedad y es como mucho más denso, digamos, el sujeto que denso en cuanto a la complejidad y a la dificultad del abordaje, está mucho más comprometido en su salud y en su bienestar la persona que tiene determinado nivel de consumo de cocaína que los otros. ¿Por qué? Porque la cocaína es mucho más adictiva que las otras sustancias y porque en principio las distintas maneras de consumo y los distintos efectos pueden ser en principio más serios. Bien, dicho esto, ¿hay alguna referencia, algún comentario que quieran hacer al respecto? Me cortan o empiezan a hablar derecho, ¿sí? Componente activo, bueno.
La cocaína es un alcaloide. Lo que tienen que saber es que este alcaloide como... Uy, perdón. Lo que tienen que saber que este alcaloide como tal es una sustancia derivada de la planta de la coca que se comenta en varios de los textos que es una planta originaria de Sudamérica, de la región andina, de Bolivia, Perú, y que este alcaloide es uno de otros 13 alcaloides más que tiene la planta, pero que no tienen las características de la cocaína. La cocaína per se, y como fue, por decirlo de alguna manera, descubierta, es un potente vasoconstrictor y un anestésico local intenso. A partir de esa cuestión de la vasoconstricción es que luego vamos a desarrollar toda la sintomatología posible, todo lo que se va encontrando con respecto a la sintomatología aguda y crónica de la cocaína está en relación a esta cuestión de ser vasoconstrictor, además de su impacto en el sistema nervioso central. Las dos formas que tiene de presentación la cocaína es la sal, que es el clorhidrato de cocaína, que es ahí presentan la cantidad de nombres y variables de nombres según la región y el lugar. En Estados Unidos puede llamarse de 1000 maneras, en México puede llamarse de otras, acá en Argentina también, pero es el famoso polvo, ¿no? El clorhidrato de cocaína. Y la otra es la base, que no se tiene que confundir con pasta base, ¿sí? Una cosa es la pasta base y otra es la base de cocaína, que es la cocaína con clorhidrato o con cualquier otro tipo de base, que lo que se hace es utilizar eso para cocinarlo y se puede inhalar mediante la pipa o fumando, digamos, que se conoce como crack. Bien, entonces son las dos presentaciones, básica en sal y en base. En sal es la común, la que se conoce, y la base es la que se prepara luego para poder consumirla de manera de crack. ¿Bien? Bien. Profe, una pregunta. Diga. ¿El crack es lo mismo que pasta base o que el Paco Sí, o son distintas cosas? son distintas cosas, son tres cosas distintas, son tres niveles distintos. Yo les voy a dejar, de hecho ya lo subí, ustedes van a tener en la página del campus. A partir de eso vamos a desarrollar alguna actividad que no es obligatorio, ya sé que estamos todos cansados, les voy a dejar una actividad ahí en el campus, más que nada una reflexión les voy a solicitar con respecto a dos videos que van a ver. Uno es como un pequeño pedazo de entrevista de algún programa de América, de TV América, del canal de cable, y otro es un informe que se hace sobre el Paco puntualmente, que es un grupo canadiense de noticias que hace un informe sobre el Paco con una perspectiva casi de documental. Es cortito porque dura 16 minutos, pero es bastante interesante porque mezcla conceptos que habló la docente Valeria la semana pasada con respecto al impacto social y cómo eso promociona el consumo de otras sustancias que hasta el momento no habían aparecido. El Paco es el residuo de la preparación de la cocaína, que sería la pasta base. La base de cocaína es cuando la cocaína o al clorhidrato de sal se lo combina con bicarbonato, por ejemplo, que es la base más conocida. ¿Cuál es la función de hacer base de la sal? Porque a la sal no se la puede cocinar, digamos, para consumir fumada. En cambio, a la base de cocaína, sí, a la cocaína mezclada con bicarbonato se la cocina. Incluso en este documental muestran un poco cómo se hace, ¿no? Se mezcla la cocaína con bicarbonato, se pone un poquito de agua y se lo calienta en una cuchara. Eso empieza como a hervir, a calentar, a ebullicionar, y luego de un segundito que se evapora el agua, queda como una costrita. Esa costrita, que es como si hubieran, no sé, como si ustedes quemaran queso sobre la sartén, tiene esa textura y ese color y esa pinta. Esa costrita se puede poner
sobre virulana para que no se caiga y que tenga un soporte físico, y eso se prende y se fuma, digamos. Así es como se prepara el crack. El tema de crack se llama así porque es el ruido que hace cuando se va prendiendo para fumar. Esa costrita, una vez que se prende, que digo, nosotros le decimos costrita porque es lo que los chicos pueden preparar acá, pero en otros lugares se prepara crack, digamos, el narcotraficante directamente trafica con crack. Acá se trafica con cocaína y el usuario va y cocina su propio crack, pero hay otros lugares donde el crack viene hecho ya directamente, preparado por los que se dedican a esto, y entonces te traen piedritas. Y las piedritas, cuando las prendes, hacen el ruido de un cristal que se va rompiendo cuando se prende fuego. Entonces va haciendo crack, 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 y por eso que se denomina así. ¿Sí? Pero son tres cosas distintas. La sal, que es el clorhidrato de cocaína, la cocaína común. La pasta base, que es el residuo de lo que se cocina. Y la base, que es cuando se combina la cocaína con bicarbonato. ¿Bien? Perfecto, sí, gracias. Bien. Absorción. Y acá vamos entrando ya en una cuestión que ya podemos como empezar a generalizar de acuerdo a lo que hemos visto con las otras dos sustancias y lo que entendemos en general. ¿Qué es la absorción? Va a depender de la vía. ¿Sí? Si es vía, en el texto mexicano hay una referencia a la vía oral, pero la verdad que la vía oral uno no escucha que sea utilizada. Las dos vías que se utilizan, o las tres vías que se utilizan con la cocaína, son la endovenosa, la fumada, que es la base, el crack, y la inhalada, que es la clásica suministración por la nariz del clorhidrato de cocaína. Y la regla general parece que se va como decantando de lo que vamos viendo, es que cuanto más rápida la vía, más efecto más intenso el efecto, y más corto el efecto. Dura mucho menos tiempo. Al ser más intenso, dura menos. Y digamos, la sensación del bajón, de la sustancia que sea, en este caso estamos hablando de cocaína, es más pronunciado cuanto más intenso sea la bajada. Entonces, cualquier sustancia, depende cómo ingresa, es qué tan rápido ingresa al plasma. Y según eso va a ser la cantidad y la intensidad del efecto, la duración y la intensidad del efecto. En el caso de la cocaína tenemos la vía rápida, que es la endovenosa, o ultra rápida, como le dicen, endovenosa, y la fumada, que tienen tiempos muy parecidos entre fumar crack e inyectarse la cocaína en sangre. Tienen efectos que en segundos ya el sujeto siente el efecto y la intensidad, que suele ser segundos, menos de 5 segundos. Y por supuesto, la duración es mucho menor. Y además de esto, también se pone en juego la adictividad, es decir, cuanto más corto y más intenso el efecto, más adictiva la sustancia. Y muchas veces también tiene que ver con la nocividad, porque al ser más nocivo, al ser, digamos, más adictivo, el sujeto se inyecta o fuma más cantidad y por lo tanto, en general, se lastima más. Pero es una regla general, porque con la marihuana también vimos lo mismo, ¿no? La marihuana, si bien tiene dos vías, que son la fumada y la oral, digamos, la ingesta es mucho más demorada, digamos, y se necesitan mayores cantidades para generar el mismo efecto o la misma concentración en plasma. El efecto tarda más y tarda más en irse también el efecto. La absorción es un poco más errática. Bien, entonces las vías de administración de la cocaína son tres: endovenosa, fumada, inhalada. Va a depender de eso un poco los síntomas, la intensidad y la duración de los síntomas, y a posteriori también un poco los cuadros que pueda ir desarrollando la persona. Bien, consultas. Yo tenía una duda en el texto que decía que la dependencia física no siempre implica adicción. Y eso no lo entendí bien, porque yo primero lo relacionaba dependencia física con adicción, pero hacía como una diferencia ahí. Cuando uno
aborda el tema de los consumos problemáticos, la mayoría de las veces se hacen dos definiciones de las dependencias, que son la dependencia psíquica y la dependencia física. La dependencia física está marcada por el patrón fisiológico, es decir, por la cantidad de sustancia que ingresa e interactúa en el sistema nervioso central, la tolerancia que el sistema nervioso central y sus receptores y los neurotransmisores generan a la sustancia, y la necesidad que tiene el organismo, una vez deprivado, es decir, una vez cortado el consumo, de volver a ingerir esa sustancia. ¿Se entiende hasta ahí, Mercedes? Sí, sí. Bien, hasta ahí se entiende. Bueno, con el alcohol tiene un tramo, ¿no? Con el alcohol, un día que no tomes alcohol, después de tener un consumo cotidiano, un día y medio, ya sentís la necesidad, ¿sí? Al cuarto día, si no desarrollaste algún cuadro de delirium o de abstinencia severo, podríamos decir que al cuarto día ya podés, como el cuerpo ya puede ir liberándose de esas ganas de consumir. Con la cocaína pasa entre el tercero y el quinto día, la abstinencia más marcada del organismo. Pasada esa parte del organismo, digamos, de la dependencia por la tolerancia generada por el organismo, la tolerancia fisiológica generada por el organismo, digamos, el organismo no tiene más necesidad, es decir, vamos a decir como lo dice la gente, no te pide el cuerpo, ni más alcohol, ni más cocaína, y la marihuana no genera una dependencia, una tolerancia tan importante como para generar una adicción biológica. Y entonces cae la pregunta, ¿y entonces por qué la gente es adicta a esta situación? ¿Por qué la gente siente que sigue necesitando consumir? Bueno, porque está la otra dependencia, que es la psíquica, ¿sí? La dependencia psíquica es como una manera de explicar, ¿no? Es una manera de explicar. Ah, bien, gracias. Y es una manera de explicar. Entonces son dos dependencias distintas, Mercedes. No, me entretuve porque justo me estaban escribiendo algo por el chat. Entonces son dos maneras distintas de explicar la dependencia. Lo que algunas personas entienden como dependencia psíquica es justamente la habilidad que tiene el sujeto o las dificultades a nivel ambiental o todas las cuestiones de posicionamiento subjetivo que hacen que después de 3 semanas que no consumió tenga una recaída. ¿Por qué va a consumir de vuelta si el cuerpo no le está pidiendo? El cuerpo está limpio ya del consumo. ¿Por qué necesitaría de vuelta? Bueno, ahí es donde entran todas las variables que se le dice de dependencia psíquica, pero podemos empezar a entender que son todas estas variables sociales y personales subjetivas que empiezan a interesar a la situación, ¿sí? Y justamente es por lo cual nosotros entendemos que la biología no puede dar respuesta a todo, porque si fuera por la biología, después de una semana de tener encerrada a una persona, la dependencia, la tolerancia, la abstinencia se pasó y ya el sujeto no tendría que volver a recaer. Pero claramente hay otras cosas que se ponen en juego además de la tolerancia que genera el organismo y los cambios a nivel de neurotransmisores. ¿Se entiende ahí, Mercedes? Sí, sí, gracias. Bien. Luego dice, si la duración del efecto es menor, ¿es factor para un consumo mayor? La mayoría de las veces sí, porque además cuando la duración es menor, acordemos que si la duración es menor, el efecto es más intenso, por lo tanto aturde más. Y las personas cuando están en ese nivel de consumo buscan continuar en ese grado de aturdimiento. Es mucho más difícil salir de ese grado de aturdimiento. Cuando estemos en la parte ya de síntomas, hablaremos un poquito más de lo que tiene que ver esto con, por ejemplo, solventes o hidrocarburos, ¿sí? Pegamentos o combustibles, ¿no? Consumo de combustibles y pegamentos. Bien. Metan pregunta cuando quieran, no esperen a que yo autorice. Bueno, absorción y eliminación. La eliminación tiene que ver con las esteriasas del plasma y se elimina en general todo por orina. Pregunta Benjamín. Entonces el problema mayor sería salir de la dependencia psíquica, ¿no? La biológica es rápido. Sí, sí. Uno lo toma así, ¿no? Por eso, digamos, la obligación de la asignatura es transmitir a los futuros médicos y médicas, digamos, toda
los conocimientos académicos que están en relación a la biología, pero entendemos que el tema es más complejo, es lo que intentamos transmitirles, ¿no? De la parte biológica da una explicación, pero en cuanto a lo que es la intoxicación, el síndrome de abstinencia, es decir, los mecanismos de tolerancia que se dan en el cuerpo, tienen un tiempo, ¿no? Eso es así para esta sustancia y para otras sustancias también, ¿no? Dejas de tomar y tengo abstinencia después de 3 semanas. Y capaz que no es abstinencia. Capaz que lo que a vos te pasa es que tenías un nivel de ansiedad muy alto y no te has acostumbrado en los últimos 3 años a manejar esa ansiedad de otra manera que no sea consumiendo alcohol, marihuana o cocaína. ¿Se entiende? Y la gente realmente, la sensación que tiene es que tiene abstinencia. ¿Por qué? Porque están ansiosos, porque están angustiados, porque tienen alguna sensación de malestar personal. Son personas que cuando estaban entrando en esa fase muchas veces acuden al consumo. Entonces, después de que pasa el periodo real de abstinencia, que es como una semana, 10 días, pónganle como mucho, ¿qué pasa? El sujeto vuelve a estar en una situación de tensión psíquica, de malestar subjetivo, de ansiedad, de angustia. ¿Y qué es lo que el sujeto interpreta? Estoy abstinente, ¿no? De hecho, en los textos, lo que ustedes van a encontrar es, y con respecto a la cocaína mucho más, una nominación con respecto a estas cuestiones de la abstinencia de largo plazo, que es el craving, que no sé si lo habrán escuchado o leído en algún lado. El craving es la sensación de un intenso deseo de consumir del sujeto a partir de un deseo de volver a consumir cocaína. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que le dé una abstinencia, como que el organismo tenga un impacto? Bueno, lo que uno entiende con respecto al craving es que en realidad eso se da más que nada con la cocaína, no se da tanto con la marihuana y no se escucha hablar del craving ni con marihuana, ni con alcohol, ni con éxtasis, ni con otra cosa, ¿no? El craving se da más que nada con la cocaína porque el ingreso de la cocaína es vía nasal. Eso impacta de lleno en el bulbo olfatorio y lo que genera es, ustedes recuerden que dentro de los sentidos, uno de los más primitivos es el olfatorio, entonces tiene un impacto emocional muy intenso, digamos, va el correlato del impacto de la experiencia con un impacto sensorial muy intenso, que es el nasal, el olfativo. Y lo que le pasa a estas personas es que en determinado momento el bulbo olfativo reproduce ese efecto. Este es el recuerdo olfatorio de la cocaína. Y ahí se desencadena toda la serie de reacciones que el sujeto puede tener sintiendo la cocaína, que es ansiedad, alteración, ¿no? Como un aumento de la... Y ahí es donde dice, este está con craving o este está con abstinencia. Sería algo así la explicación por su compromiso en el bulbo olfatorio. Con dependencia psíquica nos referimos a la sensación de euforia que genera la coca. ¿Qué es eso y qué es eso lo que la persona busca sentir y genera esa dependencia? Sí, lo podríamos referir al revés, Agustina. Que en realidad la gente busca la sensación de euforia en determinado lugar o le está escapando a la sensación de aplacamiento, de abulia, de anedonia, de malestar, de angustia, a la sensación displacentera. ¿Viste? ¿Se entiende, Agustina? Y dice YD, que no sé quién es YD, escuché que el nivel de adicción del crack es tan alto que al probar la primera o segunda vez uno ya está propenso a hacerse adicto. ¿Es tan radical así o es mito? Sí, sí, vamos a decirlo que sí, pero igual cuando hablemos de la parte de consumo YD, que no me acuerdo quién sos, recordame la pregunta con respecto a esto del consumo de crack y primera y segunda vez. Bien, bien, Agustina.
que bueno, menos mal que me lo trajiste a esa parte del texto, porque de alguna forma está bueno ver que, digamos, más allá de que sean epidemiologías de México y todo lo demás, está bueno ver que en un texto de psiquiatras, es decir, de médicos, haya algo con respecto al entorno, ¿no? Que se va por fuera de la biología. De hecho, hay un par de lugares donde dice, bueno, no todo es tan así, ¿no? Alan, ¿qué haces, Alan? Sí, escúchame, Alan, recordame después entonces la pregunta cuando lleguemos a la parte de consumo y de endovenoso sobre todo, cuando hablemos de endovenoso, ¿sí? De los problemas traídos por endovenoso. Nos quedan 5 minutos. Julián dice, buenas, Julián que hoy es el hombre de perfil, ¿no? Te pusiste la cámara en otro lado y hoy sos el hombre perfil. Buenas, profe. Sería erróneo entonces decir que el craving se presenta en el consumo de otras sustancias, ya que en varias guías publicadas por el Ministerio y otros organismos de salud pública se menciona acerca del craving en el tabaquismo y el alcoholismo. Bueno, vos fijate, la realidad es esta. No lo voy a decir yo, porque esto está grabado, no voy a decir yo que el Ministerio de Salud está diciendo mal el craving. Bien. Pero sí es verdad que se produce mucho con la cocaína. Y con lo otro que uno lo puede escuchar es con el tabaco. Y el tabaco tiene las dos vertientes. El que siente el tabaco y ya le da asco, y el otro que siente el tabaco y se transporta enseguida a los mates, o a la tarde de pesca, o al asadito después del fútbol, o al partido, y todas las versiones de consumo de tabaco, ¿no? ¿Y por qué? El tabaco también tiene implicancia en el bulbo olfatorio. El alcohol no tanto, salvo que seas un fino, que toma whisky de esos vinos, ¿no? Que es la gente que sabe tomar, digamos. Que en general la gente que sabe tomar, en general, no digo que todas, pero la gente que sabe tomar no desarrolla un consumo problemático, ¿no? Porque tampoco está como para digamos, hacerse adicto al Johnny Walker Red Label, porque imagínate que la economía no te sostiene. Bien, ¿se entiende entonces esto del craving? Y además es una manera, digamos, el craving, acuérdense que el craving es anglosajón, es una palabra inglesa. Recuerden que los ingleses tienen mucha facilidad para lo conductual, para lo neurocientífico, entonces meten ahí una palabra como para tratar de, en una forma reduccionista, explicar algo, que es justamente el craving es esto, el deseo que se te da mucho tiempo después que cortaste el consumo, meses o años después que cortaste el consumo, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuánto vamos? 2:42. Bien. Áreas y neurotransmisores, lo mismo, las áreas y neurotransmisores, más allá que es un campo que nosotros tendríamos que poder reconocer mucho más, ustedes van a encontrar que no solamente con la cocaína, sino que en general siempre se habla de la estimulación de las zonas de gratificación del sistema nervioso central, que tienen que ver con la base del sistema, digamos, el área tegmental ventral del cerebro, que es también, ustedes saben que la parte exterior del cerebro es la parte más, filogenéticamente hablando, más evolucionada, que corresponde a la evolución superior. Las partes más centrales y más profundas del cerebro son las partes más primitivas. Entonces estas partes, tanto el bulbo olfatorio como la parte tegmental ventral, tienen que ver con evolución, con la parte de la evolución más primitiva del sujeto. Por lo tanto, al tocar eso, o al estar implicada esos sectores, naturalmente va a generar determinada conmoción en estas áreas de gratificación, de recompensa, y es lo que normalmente con eso se le explica por qué los adictos son adictos, digamos, desde el punto de vista biológico, ¿no? En el caso de la cocaína, lo que se afecta son las transportadoras, las proteínas transportadoras de dopamina, lo que hace que la dopamina no reingrese a la neurona y quede en el espacio sináptico, por lo tanto, continúa estimulando y genera un aumento en la estimulación o, digamos, en el envío de mensaje entre neurona a neurona, por el aumento de disponibilidad de dopamina. El texto habla de otra cuestión en relación a la serotonina y a la noradrenalina, que lo vamos a empezar ahora cuando volvamos a ingresar. Salimos y volvemos a ingresar.